Alumnos, bienvenidos a la clase 6 de Derecho Laboral y Tributario. Bien, hoy daremos comienzo a la rama del derecho colectivo del trabajo. Como adelantamos anteriormente, el derecho del trabajo se divide en dos grandes ramas, ¿sí? Por un lado estaba el derecho individual del trabajo, que ya lo vimos y lo terminamos de ver junto con la extinción de los modos que se extinguían la relación laboral, ¿bien? Y ahora comenzaremos con lo que es el derecho colectivo del trabajo. Para comenzar, y como adelantamos en clases anteriores, podemos precisar que el derecho colectivo, ¿a qué se refería? Era toda la relación, ¿sí? Respecto a una actividad, un trabajo, ¿no? Que tienen entre un empleador o un grupo de empleadores y un grupo de trabajadores, o en su caso, las organizaciones que representan a estos trabajadores, ¿sí? Bien, como fuentes de derecho colectivo, recordemos bien a qué nos referimos con fuentes, ¿sí? Fuentes nos estamos refiriendo a aquello que da origen al derecho, en este caso al derecho colectivo del trabajo, bien, de dónde provienen estas normas de derecho colectivo de trabajo que van a regular estas acciones, esta relación entre los empleadores y los representantes de los trabajadores, y bueno, podemos precisar como primera fuente y principal la Constitución Nacional. El artículo 14 de la Constitución proclama el derecho a asociarse con fines útiles, ¿sí? El artículo 14 bis promueve también el derecho a una organización sindical libre y democrática. ¿Esto qué significa? Libre y democrática, que el trabajador puede, ¿sí? Es una elección de poder pertenecer, poder formar parte o integrar una organización sindical, ¿bien? Eso, que es una elección libre, ¿bien? También le otorga derecho de los gremios ¿a qué? A concertar convenios colectivos de trabajo, que son, esto lo vamos a ver, pero para hablar, para hacer una simple referencia de ellos, podemos decir que estos convenios colectivos son acuerdos que se consiguen, ¿sí? Los representantes, como dijimos, de los sindicatos, en representación de estos trabajadores, con un grupo de empleadores, que por lo general corresponden a una actividad en particular, sigue un sector determinado, y en el cual se establecen normas, preceptos que van a beneficiar al trabajador, ¿sí? Que ejerce esa actividad, ¿verdad? No a otros trabajadores, porque esos otros trabajadores se van a regir por otros convenios colectivos, ¿sí? Recurrir a conciliaciones y arbitrajes, estos son medios alternativos de resolución de conflictos, cuando, como dijimos recién, se presenta un conflicto, lo que puede hacer este gremio es pedir una conciliación, un arbitraje, para que estos conflictos puedan resolverse, y no ya vía judicial, sino que por otras alternativas, como es la conciliación y el arbitraje, ¿sí? Es donde hay un tercero imparcial. O sea, ¿qué me refiero con un tercero imparcial? Una persona, aquella que es ajena a este conflicto que se va a plantear frente a ella, y que no tiene ningún interés, ni que gane una parte ni que gane la otra. Por eso es imparcial, significa una persona que no tiene relación, ni interés, ni se beneficia con que gane una parte o no, ¿sí? Por eso es muy importante que se trate de un tercero imparcial, para que pueda ayudar a resolver el conflicto. Y también promueve el derecho a la huelga que tienen los gremios, a decretar la huelga en caso, como vía para reclamar y obtener los beneficios que están peleando en defensa de los trabajadores. Bien, dice: los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. O sea, que no puede afectarse el empleo a aquellos que ejercen esta actividad gremial, esta actividad sindical,
¿sí? Su empleo se encuentra garantizado, y también la Constitución le garantiza el pleno goce de que se puedan mover los gremios con, eh, con seguridad, ¿sí? Y que no les afecte el cumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Luego tenemos los tratados internacionales que, como dijimos, por el artículo 75 y inciso 22, tienen jerarquía superior a las leyes. Podemos mencionar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 22, habla que toda persona tiene derecho a asociarse con otros, ¿sí? Agruparse, sería, para poder ejercer y proteger los derechos en cuanto al orden público, económico, religioso, social, cultural, profesional y sindical. Bien, después tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, inciso cuarto, reza que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. La Convención Americana de los Derechos Humanos también habla en su artículo 16 que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con fines laborales. Bien, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 8, reza que los estados partes, ¿esto qué significa? Los estados que adhieren, ¿sí?, a este pacto, se comprometen a garantizar, dice, bien, o sea que le adjudican la cabeza en responsabilidad del Estado asegurar esto. ¿Y qué es lo que tiene que asegurar los estados que conforman el pacto? ¿Sí? El derecho a fundar sindicatos y afiliarse, el derecho de los sindicatos a formar federaciones, confederaciones y a formar organizaciones internacionales. Esto también lo vamos a ver en los modelos de sindicato, que bueno, ahí vamos a ver qué son las federaciones y las confederaciones. El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos, ¿sí? O sea, sin trabas, y el derecho a la huelga. También el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 22, reza que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, ¿sí? Inclusive, dice, el derecho a fundar sindicatos, o sea, se puede asociar o puede fundar, crear sus propios sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Luego vamos a tener convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que son de relevancia fundamental como fuentes de derecho colectivo, y tenemos, como siempre, las leyes, ¿sí? Las leyes que en este caso son las que marcamos acá, son las que vamos a ver, la 23.551, la 23.546, la 14.250 y la 14.786, ¿sí? Básicamente la 23.546 y la 14.250 son los que vamos a analizar con profundidad, que hablan de las negociaciones colectivas y de los convenios colectivos. Los decretos reglamentarios son aquellas normas, acuérdense, dictadas por el Poder Ejecutivo, bien, respecto que tengan, que en materia de derecho colectivo de trabajo, igual son fuentes de derecho colectivo, y con otras fuentes, como ya también mencionamos en su oportunidad, la jurisprudencia, la doctrina, que habla respecto de esos temas, ¿sí? Bien. Acá, como dijimos, que son relaciones entre, hablamos entre el grupo de trabajadores y el empleador, y los empleadores, ¿bien? ¿Y qué es esta? ¿Qué son relaciones laborales, sí? Es el vínculo que van a tener dos o más personas que se establece en el ámbito de trabajo, o sea, por motivo y en ocasión del trabajo, ¿bien? En esta relación vamos a tener una persona que es la que va a aportar el trabajo y que vamos a denominar trabajador, y vamos a tener la otra persona que lo vamos a denominar empresario o empleador o patronal, que es aquel que aporta el capital, los bienes y los recursos, las herramientas para que este trabajo se pueda realizar, ¿sí? Y es quien asume los riesgos. Entonces podemos precisar que en toda relación laboral hay tres elementos. Tenemos la prestación de tareas por un lado, esto es
el esfuerzo que realiza el trabajador, ¿sí? Para realizar una tarea, es realizar un acto, ejecutar una obra o prestar algún servicio. La subordinación es fundamental, esta relación de dependencia que tienen, ¿sí? En favor de a quien le presta esa tarea, y es una subordinación que tienen frente al empleador, que es el que va a asumir el riesgo en esta actividad, en el trabajo, si funciona o no funciona, es el que se va a llevar al rédito y es el que tiene la facultad para dirigirla, ¿bien? Y también como otro requisito fundamental para las relaciones laborales es la remuneración, ¿sí? Como lo adelantamos, el trabajo no se presume gratuito, por ende siempre tiene que haber una compensación económica, una retribución justa que percibe el trabajador como compensación de su esfuerzo, de su trabajo, ¿sí? Se caracterizan las relaciones laborales por ser voluntarias, claro está, el trabajador ejerce de manera voluntaria su esfuerzo, ¿sí? Él es el que se ofrece para realizar este acto, ejecutar esta obra o prestar algún servicio, ¿sí? Es personal, es decir, que el trabajador tiene que por sí mismo ejercer la labor, ¿sí? Desempeñar esta labor por la cual se comprometió con el empleador, no puede delegarla, ¿sí? En un contrato de trabajo está el trabajador, es a quien se le otorga la función y el rol que va a ocupar en la empresa, ¿sí? Es dependiente, con lo que hablamos, esta subordinación que tiene frente al empleador, ¿sí? Y que depende justamente de quién, de las directivas y de las órdenes, las indicaciones que le indique este empleador, ¿bien? Es retribuido, como hablamos recién, es a cambio de una remuneración justa, ¿sí? Y es ajeno, ¿por qué es ajeno? Porque el esfuerzo, todo el resultado, el producto del trabajo, ¿sí? Que es resultado del esfuerzo del trabajador, ¿a quién le va a pertenecer? Al empleador, que a su vez él es el que pone, como dijimos, el capital, ¿bien? Y asume los riesgos de la empresa. Entonces, por eso es ajeno al trabajador. Entonces, concluyendo, podemos decir que las relaciones laborales se van a fundamentar en el propio trabajo humano, ¿bien? Y lo que es la regulación a través del contrato y la legislación laboral, o sea que los contratos de trabajo van a establecerse pautas en las cuales se va a desenvolver esta relación laboral, va a decir cuál es la labor que se desempeña, de qué manera, la categoría, y la legislación laboral va a venir a proteger, ¿sí? Y a entablar un marco legal a este contrato de trabajo, ¿bien? Luego tenemos, hablando ya el tema de las relaciones laborales, vamos a adentrar a la diferencia de lo que son las relaciones laborales individuales y las colectivas, a la par que el derecho del trabajo, ¿sí? Como lo vimos, individual y colectivo. Las relaciones laborales individuales, estamos refiriéndonos a aquel vínculo que tiene directamente el trabajador con el empleador, ¿sí? Y las relaciones laborales colectivas nos vamos a referir al vínculo que se genera entre los sindicatos, ¿sí? O el grupo de sindicatos y la empresa o grupos de empresas, ¿sí? que integran una actividad. Bien. Si bien ambas son relaciones laborales, cuentan con características completamente diferentes. Bien, en cuanto a las relaciones laborales individuales, ¿cuáles son las características? El trabajador se encuentra en relación de dependencia, en una situación de subordinación frente al empleador. Esto ya lo estamos viendo y repitiendo constantemente. Entonces, lo que hablamos que tenemos de por sí naturalmente, que la relación, el vínculo que tiene el trabajador con el empleador es desigual, ¿sí? No podemos decir que tienen los mismos derechos y cualidades y facultades, porque no es cierto, ¿sí? Entonces, el trabajador es la parte más vulnerable, es la parte más débil en esta relación de dos o más personas, ¿sí?
y se encuentra en subordinación. Entonces, su campo de acción se encuentra limitado. Si no le gusta, y vamos, en la fila hay un montón de trabajadores que quieren ocupar sus puestos, así que será reemplazado por alguno de ellos, ¿sí? Esta desigualdad que dificulta y la posibilidad de relacionarse. Bien, el trabajador es muy raro que se plante frente al empleador a poner pautas contractuales, o sea, decir, el contrato de trabajo por lo general ya está redactado por el empleador y el trabajador solamente se limita a ¿qué? A firmarlo, a suscribirlo, ¿estás de acuerdo bien? ¿No estás de acuerdo? Y bueno, no sé, es problema, firmarás otro contrato con otro empleador, ¿sí? Entonces, la relación contractual que ya de por sí comienza, se inicia de esta manera, es completamente desigual, ¿sí? Y el trabajador se encuentra su voluntad afectada, que significa que no puede decidir mucho ni poner muchos peros a la relación, sino que solamente tiene que firmar, suscribir y estar bajo la dirección del empleador, ¿bien? Y como otro punto, otra característica de las relaciones laborales, el trabajador suele encontrarse en una situación de debilidad económica frente al empleador. El empleador es el que aporta el capital, el recurso, las herramientas, entonces lo único que tiene que hacer el trabajador en cuestiones económicas es recibir las herramientas de trabajo que se les da, el capital, el recurso económico que el empleador le aporta, y percibir la remuneración, ¿sí? Como características en las relaciones laborales vamos a ver que es completamente diferente. El trato va a ser directamente con los representantes de estos trabajadores, o sea, con el sindicato, el gremio, la asociación, como quieran llamarlo, ¿sí? Los acuerdos que realicen son acuerdos justamente del vamos, ya no es una cuestión que los sindicatos van y firman como hace este trabajador aislado, el trabajador está aislado, individual, entonces son acuerdos por los cuales hay negociaciones, se sientan y debaten, bien, y estos acuerdos tienden a proyectarse, a mantenerse en el tiempo. ¿Y esto por qué? Y porque son cuestiones que que fueron debatidas, ¿sí? En una negociación, que ambas partes han puesto los esfuerzos, se han puesto de acuerdo, y estos acuerdos lo que tienen es que tienen fuerza de ley, entonces son obligatorios el cumplimiento, es una norma, ¿sí? Se traduce en una norma que debe cumplirse tanto de un lado como del otro, ¿bien? Por eso se pone que se transforman como leyes internas de la empresa, ¿bien? Y no van a poder ser modificadas, no van a poder ser modificadas en perjuicio del trabajador, sino que van a ser modificadas solamente en el caso de que se dispongan mayores beneficios al trabajador a través de una ley o un convenio colectivo, ¿bien? Siempre recuerden que siempre en cuanto al derecho laboral tenemos esa característica fundamental que se establecen normas que son más favorables para el trabajador, y esas deben aplicarse, ¿sí? Se trata de una relación de poder, esto es, tenemos por un lado el poder de la empresa y por el otro lado el poder del sindicato. Ahora ya no contamos con el poder de un empleador frente a la debilidad de un trabajador, sino que tenemos dos poderes, bien, dos personalidades con de peso, que se pueden sentar y la balanza se va a encontrar equilibrada, y como les dije, la voluntad no va a estar viciada de los sindicatos, ya que tienen estas protecciones a nivel constitucional que le garantizan el pleno ejercicio y goce, y que se puedan desempeñar como ellos quieran para poder procurar la defensa de los intereses y mejoras, ¿no? O sea, mejoras en todos los aspectos para el trabajador y su familia. Entonces es una relación de poder, acá no está la desigualdad que por ley misma reconoce en esta relación individual del trabajador con el empleador, ¿sí? Permiten lograr acuerdos sin el consenso absoluto de los trabajadores, sino que solamente, bueno, la decisión va a ser a voto,
bien, de la mayoría de las partes, cumpliendo las 2/3 partes de las votaciones a favor, estos acuerdos se promueven y son obligatorios para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir con todo de lo dicho de todo esto? Bien, que un trabajador aislado se va a encontrar en una situación de debilidad frente al empleador, ¿sí? Que le va a impedir el libre ejercicio, bien, de sus derechos. Entonces, ¿qué le va a generar? La necesidad al trabajador de organizarse y agruparse a través de los gremios y sindicatos para poder obtener mejores beneficios, mejores ventajas en la relación laboral. Y por eso se crearon los sindicatos, ¿sí? Empezaron con la revolución industrial, bien, en la revolución industrial en Inglaterra, que acá, acuérdense, como vimos en la parte de la generación de derechos, en la parte de la primera generación de derechos nos estamos ambientando, ¿sí? En donde tenemos, bueno, que en este caso teníamos la monarquía absoluta, ¿sí? Este poder en cabeza de un solo monarca, pasando a procurar un Estado más liberal, bien, que lo que procuraba es esto, que el Estado no intervenga en las relaciones personales individuales de las personas, ¿sí? Y bien, y con el tema de la revolución industrial, se empezó a ver el tema del capitalismo, de la industrialización de las empresas, hubo mucho, para ambientarnos, había mucho hacinamiento, ¿sí? Era trabajo para hombres, mujeres y niños por igual, muchas horas de trabajo, poco descanso, pésimas condiciones de salubridad e higiene, era muy similar a una esclavitud, el sueldo era muy bajo, entonces empezaron a verse la necesidad de organizarse, ¿sí? Es lo que yo les digo siempre, que el derecho va por detrás de las relaciones y que las relaciones humanas van cambiando. Bien, en este caso, por todas estas situaciones socioeconómicas que se encontraban en esa época, ¿sí? Los trabajadores se vieron en esta obligación de juntarse para poder reclamar sus derechos, ¿sí? Entonces empieza a tomar el sindicato, el movimiento sindical empieza a tomar la mirada al trabajo como un trabajo humano, digno, ¿sí? Y a adquirir un concepto familiar, que esto significa que no solo es como más abarcativo, no habla del trabajo como una manufactura, una mano de obra de un trabajador solamente en beneficio al capitalismo, con beneficios para el capitalista solamente, sino que se toma desde una perspectiva humana, en la cual se considera que el trabajo es digno para que este trabajador pueda desarrollar su vida, tanto para sí como también para su familia, ¿sí? Y como pasa siempre, estos movimientos sindicales o estas revoluciones, estas crisis y demás, es un proceso que dura años, bien, y tenemos como etapas del movimiento sindical, podemos precisar tres grandes etapas, bien. La primera es la etapa de la prohibición, que ocurrió a fines del siglo XVIII, principios del XIX, bien. En este caso, en esta etapa, si bien, como les dijimos, estaba el tema del Estado liberal, en el cual el Estado no podía intervenir, se procuraba que el Estado no intervenga en las relaciones individuales y demás, pero también estaba muy fuerte la cuestión capitalista y el hecho de que el capitalismo, bueno, estaba muy asentado y formaba que la economía, un gran crecimiento de la economía, entonces lo que procuraban es proteger, ¿sí? al capitalismo, bien, a esta industrialización, entonces cuando empezaron a agruparse los trabajadores, empezaron a prohibirles esta agrupación, que los trabajadores se asocien, se agrupen, de hecho incluso se encontraban tipificados en los códigos penales como delitos. ¿Qué significa tipificados? Habían una norma, una ley, en donde decía que estaba prohibido y se castigaba penalmente
el ejercicio de este derecho, ¿sí? Entonces, como ven, como siempre pasa, primero hay una resistencia a los cambios, ¿bien? Luego encontramos la etapa de la tolerancia. ¿Esto qué significa? Aquí, en esta etapa, los estados, si bien no les daba un reconocimiento a los movimientos sindicales, pero pese a poner todas sus energías y fuerzas para prohibir a estos movimientos sindicales, vieron que no los podían parar y cada vez eran un poco más y estaban rebeldes en contra del gobierno. Entonces, lo que hicieron no podían como negar o desconocer acerca de su existencia, entonces lo que empezaron a hacer es tolerarlos, ¿sí? No los reconocían, pero tampoco los castigaban. Entonces, en este caso se suprimieron todas esas normas, esas leyes en donde se castigaban penalmente. Un ejemplo, el Código Penal en México tenía duras penas con respecto a los grupos sindicales. Bueno, en esta etapa se empezaron a suprimir todas estas normas en contra de los sindicatos, pero tampoco es que se les otorgaba, se les reconocía y demás, pero bueno, el Estado no podía desconocer la existencia de ellos, ¿sí? Y la etapa del reconocimiento finalmente concluye a fines del siglo XIX, en donde de esta etapa de tolerar, ¿no? de abstenerse, de sancionar a los movimientos sindicales, pasan a un pleno reconocimiento absoluto, ¿sí? A ver, en lo que es en Argentina, como dijimos, siempre nos demoramos un poquito más, siempre vamos viendo los países, cómo se van los países más desarrollados, van marcando la tendencia, digamos, de una forma, y bueno, y podemos precisar que nuestra Constitución incorpora el artículo 14 en la reforma de 1949, ¿bien? Y lo que es el 14 bis, también que el 14 habla del derecho a asociarse, bien, pero muy escueto. Ahora, lo que es el 14 bis, que habla de una serie de reconocimientos y demás, se incorpora en la reforma de 1957, ¿sí? La reforma constitucional estamos hablando. Bueno, entonces con esto no solo se les reconocía, sino que se les brindaba un pleno derecho y goce, incluso se empezaron a existir, como les digo, normas que promueven y promulgan esta asociación sindical y les garantiza su pleno ejercicio, ¿sí? Bueno, entonces como conclusión, este sindicalismo surgió de ¿cómo? Como una fuerza de la oposición frente a la fuerza del capital, de este capitalismo que es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Principalmente vivido, ¿no? en esta revolución industrial. Entonces, ¿qué generó esto? Un equilibrio, ¿bien? De dos fuerzas, como hablamos recién, en cuanto a cómo se manejan las relaciones laborales colectivas, se comportan como un equilibrio de dos fuerzas, ¿bien? Aquí les traigo una reflexión que no es mía, es de Albert Einstein, ¿sí? Hay un artículo un poco, es una reflexión a la crisis, se llama de hecho La Crisis. Esto es un extracto solamente de lo que Einstein se refiere, pero es muy importante para cerrar con este tema. Y bueno, Einstein lo que dice es: sin crisis no hay desafíos, ¿bien? Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. En tanto nosotros hagamos lo mismo, vamos a seguir teniendo las mismas consecuencias y hacer siempre lo mismo. Va a ser una rutina si no tenemos una crisis. Sin crisis no hay méritos, no hay cambios, no hay mejoras, ¿sí? Bien, en cuanto a la definición del sindicato, ¿qué es el sindicato? ¿Sí? Viene de síndicos, ¿sí? Es una palabra griega, sin significa juntos, dique viene de justicia, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sindicato? Básicamente es una agrupación, es una asociación, ¿bien?
formada ¿por qué? Por trabajadores, que va a tener por fin, ¿qué cosa? La defensa de los intereses de estos trabajadores, intereses que de tipo económico, sociales, profesionales, y unas mejoras en las condiciones laborales. ¿Bien? A ver, como objetivos del sindicato son de los más variados, como les dijimos, los sindicatos procuran no solo el bienestar para el trabajador, sino también para sus familias. Como objetivos principales de los sindicatos y genéricos podemos decir que es la procura de un salario justo, mejoras en las condiciones de trabajo y la estabilidad en el empleo, ¿bien? En cuanto a los modelos sindicales argentinos, a ver, como toda organización tiene su estructura, ¿bien? En Argentina vamos a ver estos lineamientos básicos en los cuales se organiza el sindicato, ¿bien? Como primer medida podemos mencionar el reglamentarismo legal. ¿Qué significa esto? Que esto es fundamentalmente en Latinoamérica, se estila este tipo de modelo sindical, Argentina lo recepta igual, que es que existen normas, bien, existen normas legales que estructuran a los sindicatos. Bien, vamos a ver la ley 23.551, es la ley en materia de las asociaciones sindicales en Argentina, ¿bien? Luego tenemos que como forma asociativa fundada en la profesionalidad, a ver, como dijimos, en un grupo de personas, de trabajadores que se unen en defensa de sus intereses. Bueno, ¿trabajadores de qué tipo? Estamos hablando de que uno es abogado, el otro es comerciante, el otro no. La forma justamente que en la Argentina se estableció para asociarnos en grupo es de acuerdo a la actividad, a la profesión o a la categoría, ¿bien? Entonces, es claro escuchar el sindicato de petroleros, el sindicato de la UOCRA, el sindicato de los empleados de comercio, ¿sí? Es en base a la actividad, ¿sí? que el trabajador se desempeña. Luego tenemos la unidad de representación de los intereses colectivos, que justamente esta asociación va a venir a centrar todos los intereses que se tengan respecto de esta actividad de los trabajadores, y la concentración sindical es que siempre suele haber un solo gremio para cada actividad, ¿bien? No es que hay dos gremios petroleros o dos gremios de UOCRA o dos gremios que representan a los empleados de comercio, ¿sí? Sino que siempre hay uno, por eso es la concentración sindical. La estructura piramidal, ¿sí? Tenemos que aquí se basan, ¿sí?, en federaciones y confederaciones. Es una pirámide en la cual la parte sindical, la parte gremial que nosotros conocemos se encuentran en la base, luego tienen federaciones y confederaciones como niveles superiores, ¿bien? Por eso la estructura es piramidal, o como se le llama, verticalista, ¿sí? Siempre se basa en el sindicato, hay sedes más chicas y vamos a cada vez a las más amplias a nivel, por lo general, al nivel territorial. Bien, tenemos, no sé, sindicatos de Santa Cruz, sindicatos de la zona norte de Santa Cruz, o sindicatos de la región patagónica, o tenemos las federaciones o confederaciones a nivel nacional, ¿sí? Que obviamente ellos son los que concentran todos los intereses de los trabajadores de esa actividad. ¿Bien? La amplitud de los fines sindicales, también lo venimos diciendo, estos sindicatos argentinos no solo van a procurar el bienestar de los trabajadores, sino también de sus familias. Podemos escuchar que a veces hay obras sociales que no quieren cubrir una enfermedad de algún pariente, de alguna persona que se encuentra a cargo de este trabajador, de algún hijo, lo que fuere, y que salen los sindicatos en defensa de esos intereses de salud para
para poder prestar el servicio social. Entonces, acá vemos que es lo que les dijimos, que los fines de los sindicatos son amplios, ¿sí? Tenemos representación unificada en los lugares de trabajo, ¿a través de quién? De los delegados, ¿bien? Cada empresa tiene, cada empleado, trabajador, dependiente de una empresa, va a tener su propio delegado, bien, y sus comisiones internas, para que tener una representación directa, un vínculo directo del sindicato con el afiliado, bien, van a ser los voceros para el sindicato, y son los que van a trasladar al sindicato las inquietudes que tengan los afiliados, que por lo general son compañeros de las empresas, ¿sí? A ver, un activo protagonismo político, también esto es claro, que hemos visto que los sindicatos o sus representantes tienen una vida política muy activa, bien, intervienen, tratan de intervenir siempre en el área política del Estado, y tenemos una alta tasa de sindicalización. ¿Esto qué significa? Que son malos trabajadores que se encuentran afiliados, agremiados, ¿sí?, a estos sindicatos, que los que no se han adherido. Bien. Luego, a grandes rasgos, vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a ver en estas negociaciones, este derecho colectivo de trabajo. Bien. Como representación colectiva nos estamos refiriendo a qué? A la defensa de los derechos, ¿sí?, e intereses del trabajador de un sector, ¿bien? Eso es una representación, cuando es el sindicato quien va a representar estos intereses, ¿sí?, en nombre y en representación de los trabajadores. Cuando hablamos de negociaciones colectivas nos estamos refiriendo a aquellos no son acuerdos, sino que son tratativas, es el paso previo a tener un acuerdo o a conseguir algo, ¿sí? Son las negociaciones, son aquellas que se llaman las famosas paritarias, ¿sí?, donde se reúnen el sindicato con los empleadores para empezar a tratar un tema o alguna situación que tienen que mejorarse en un lugar determinado, o bien para mejorar ya las condiciones que ya de por sí tienen, ¿sí? Entonces son este paso previo, negociar, que es cuando uno negocia un auto, que en realidad no es que ya lo vendiste, sino que es el paso previo, ¿sí?, a formalizar un acuerdo de compra-venta de autos. Bien, empezás a negociar, a charlar, de decir, bueno, yo quiero 10.000 pesos, no, necesito, te ofrezco 7.000, y vas negociando. Esas son las negociaciones, ¿sí? Estas tratativas, estas charlas previas para poder conseguir derechos o beneficios, ¿sí? Tanto la representación colectiva como la negociación colectiva se encuentran en cabeza de los sindicatos, claro está. Bueno, con esto me despido, ¿sí? La próxima clase vamos a comenzar a estudiar en las clases siguientes, ¿sí?, lo que son las negociaciones colectivas y los convenios colectivos. Las negociaciones colectivas son estas tratativas que dijimos previas para poder negociar, y lo que son los convenios colectivos ya van a ser esos acuerdos formalizados que obviamente derivan de estas, como paso previo, de estas negociaciones colectivas, de estas charlas, que pueden ser un encuentro o más encuentros. Eso vamos a ver cuáles son las características de las negociaciones colectivas, cuál es la ley que rige en la materia, qué es lo que tiene que tener para que se haga una negociación colectiva, y lo mismo vamos a hacer con los convenios colectivos, ¿bien? Bueno, espero que les haya sido útil, ¿sí?, y que se haya aclarado todos estos temas de derecho colectivo de trabajo. Cualquier cosa igual estoy a su disposición para las consultas que desean realizar, ¿sí? Que tengan un excelente día. Hasta luego.